El yacimiento de Huargacho fue descubierto el año 1972 del siglo pasado y fue estudiado por don Luis Diego Cuscoy, que en aquel momento era el director del Museo Arqueológico de Tenerife, ¿no? El yacimiento se encuentra, en realidad se encontraba en un descampado, no había nada en aquella zona, no había casas evidentemente, sino aquello era un erial, por decirlo con término preciso, ¿no? Y ese hallazgo, como suele suceder con este tipo de cosas, son encuentros casuales. Cuando comenzaron las excavaciones, yo tuve la oportunidad de ir, ya había terminado la carrera, que la había terminado un año antes, y vi los restos arqueológicos que se habían excavado por parte de don Luis Diego Cuscoy. Desde que yo lo vi, tuve la impresión de que la interpretación que él había hecho no coincidía con lo que a mí me parecía que podía ser aquel lugar, ¿no? Él entendió que eso era digamos, un lugar de culto, un lugar donde se hacían rituales, quizás incluso sacrificios de animales, ahora diré por qué, y explicaba los elementos arqueológicos, algunos singulares, poco acostumbrada a la que hasta ese momento conocíamos de la arqueología guanche de Tenerife. Por azar, porque las cosas también suelen suceder así, había manejado yo un libro, una monografía de Marceau Gast, un gran etnógrafo que estudiaba los tuaregs, los tuaregs de la Hagar en Argelia, que todo el mundo conoce como los hombres azules, ¿no? Y entonces casualmente me encontré con un tipo de cabaña que coincidía casualmente con algunos de los elementos, de las formas, perdón, que habían aparecido en aquel yacimiento. En concreto, el hogar, es decir, el lugar donde se hacen los alimentos, donde se cuece, donde se hace todas las necesidades relacionadas con la vida diaria, eran unas piedras bastante grandes de forma hexagonal, exactamente iguales que las que se habían encontrado en Huargacho. Y ese lugar, es decir, ese lugar de los tuaregs, esa cabaña, estaba rodeada de una serie de soportes, de piedras que servían de soporte. Daba la impresión que para una estaca o un palo, de cuyas dimensiones evidentemente no sabía yo precisarlas, ¿no? Y coincidía eso con lo que don Luis llamaba hornillos, que es donde aparecían esos troncos de maderas quemadas, ¿no? Y todo eso me hizo pensar, y en comparación luego después con lo que decían los textos clásicos, concretamente de Salustio, que conocía muy bien el norte de África, con lo que se llamaron las mapalias númidas, es decir, eran cabañas de forma hexagonal, a veces de forma circular, coincidiendo, como digo, con la morfología, es decir, con la forma de lo que había encontrado don Luis Diego Cuscoy. Estamos ante un yacimiento único. Lo que aparece allí en Huargacho es una cosa única. Como única es lo líbico bereber y como único hay casualmente una serie de lugares muy especiales del municipio de San Miguel de Abona, que como participa en espacio con el de Arona, pues forma todo un conjunto del pasado, evidentemente, de un interés extraordinario. Y el hecho, como digo, de que esto se haya repetido en otro sitio, de que tengamos la posibilidad de comparar con ese mundo africano, de donde proceden, como todo el mundo sabe, las poblaciones de las Islas Canarias, ¿qué es lo que sucede? Que ese lugar no solamente tiene esa singularidad, sino al mismo tiempo el hecho de que se hubieran encontrado restos del lagarto grande, mayor que por supuesto que el que hay en la Isla del Hierro, lagartos de casi 50 o 60 centímetros de longitud. Y entonces, bueno, pues eso, el hecho de que nos haya aportado restos de hueso de cabra, posiblemente de oveja, de cerdo, etcétera, pues da una información extraordinaria que en parte se ha perdido, como suele suceder cuando pasan este tipo de circunstancias, porque el yacimiento no estuvo lo suficientemente atendido con el hallazgo de Huargacho y la excavación de Huargacho. A partir de ahí se produce una serie sucesiva de yacimientos arqueológicos de otro tipo, de grabados rupestres, por otra parte, interesantísimos. El yacimiento de Huargacho ha puesto de manifiesto, o puso de manifiesto, algo que quizás nosotros no habíamos valorado debidamente, y es que cuando hablamos de las viviendas de los guanches, en este caso concreto, siempre tenemos las cuevas como punto de referencia, y no es así en absoluto. No es así en absoluto.
Es decir, toda esa zona del sur de la isla, prácticamente lo que llamamos el Menceyato de Abona, es un mundo de un interés extraordinario, en el sentido de que nos ha permitido valorar la existencia de asentamientos al aire libre, no precisamente en cuevas, que quizás nosotros, desde el punto de vista arqueológico, los hemos marginado cuando hemos encontrado restos de piedras sueltas o hemos encontrado fragmentos de cerámica que se utilizaba, entre otras cosas, como objeto cortante. Pues todo eso me parece a mí, lo habíamos visto también con los colegas que trabajaron en el libro que se hizo sobre los guanches de Guía de Isora, de que eso habría que reflexionar para darle a todo esto una dimensión completamente distinta. Entre otras cosas porque lo que aparece en ese mundo, sobre todo en este caso, ya que estamos hablando de San Miguel, en los municipios de San Miguel de Abona y de Arona, en este caso, ¿no?, es completamente distinto a lo que conocemos en otras zonas de la isla y, por supuesto, en el norte, ¿no? Para entender que la riqueza cultural va por caminos muy distintos, las cosas no son homogéneas, ¿verdad? Y entonces yo creo que en ese sentido a lo mejor se convendría hacer un esfuerzo para darle, dar a conocer estas nuevas riquezas que son del sur, que lo hacen ser bastante diferente, aparte del turismo, claro está.